Hola, buenos días. ¿Cómo están? Por fin viernes, 14 de octubre, el cumpleaños de mi hijo Manuel. ¡Feliz cumpleaños, Manuel! Y tenemos hartos temas. Estamos con la María Los Ángeles Fernández, como todos los viernes. ¿Cómo está María Los Ángeles? Académica de la Universidad de Talca, cientista política. Gracias. Está muy contenta porque nombraron a su amigo Arturo Sosa. Arturo Sosa, el superior general de los jesuitas en todo el mundo, everywhere. Así que ella es una gran persona. Iba a vivir en Roma. Vive en Roma. Gran politólogo. Capaz que pueda influir para que venga el Papa para acá, porque yo creo que no están sus planes venir para acá, a Chile. Que me contrate la Cancillería para mover. ¿Te gustaría? No, yo creo que sería bueno, claro, que viniera el Papa, ¿por qué no? Ah, no, a trabajar en la Cancillería, no, decía yo. No, si es una broma nomás. Ah, no. Es una broma nomás. Oye, no, yo tengo un pituto para... Mira. Bueno, estamos con Alejandro El Pollo Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Pollo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por venir. ¿Y por qué tema les gustaría empezar? Estamos preparando ya, están todos los ánimos para preparar la marcha por las bajas pensiones, que en realidad lo plantean de mala manera. Yo encuentro en contra de las AFP, como si el tema de las bajas pensiones fuera un tema de las AFP. A mí me da risa un poco leerlo, porque la verdad es que si fuera un tema de la AFP, eliminemos la AFP. Sería muy fácil. Y la administra el Estado y nos quedamos todos millonarios. Ese no es el tema que tenemos baja ahorro, y con bajo ahorro, ni haciendo milagro podéis sacar buenas pensiones. Lo que yo quería hacer el punto era que esta cuestión surgió 3 meses atrás o más, a raíz el detonante fue el caso Late. La pensión millonaria en la que Miriam Olate. Claro, de Miriam Olate, porque este señor Luis Mesina viene bastante tiempo atrás, años, ¿no? Muchos años. Yo me acuerdo en el Paseo Humada siempre estaban ahí instalados sacando generó la oportunidad para el detonante de la indignación fue la pensión de la señora Olate. Yo creo que si eso no se hubiera sabido... Nadie sale a marchar, porque claro, lo que pasa es que... Pero lo dijimos aquí, pero... Eso ocasionó una reacción que no es la indicada para mejorar las pensiones. O sea, ahí tenemos un abuso por parte de Gendarmería, ¿no es cierto? Y el sistema político en Gendarmería que permite que la Miriam Olate saque 5,2 millones a los 58 años por tener pitutos políticos. Y lo mismo que pasó con el subsecretario de Aviación, ¿no es cierto? Que él es peor todavía porque es de Capredena y él saca más que todos los excomandantes en jefe y un ex subsecretario de Aviación de Michelle Bachelet y que trabajaba también en este gobierno, también tiene pega, era uno de los adjuntos en el proceso en Colombia. Raúl Vergara, estoy hablando. Claro, y él saca más de 5,2 millones de pesos. También, o sea, todos los abusos son de gente con pitutos políticos. Y tú, en vez de suprimir eso y ver cómo arreglamos el tema de las AFP, yo creo que con la pensión de la Miriam Olate, que yo sepa, no ha pasado nada. La de Raúl Vergara tampoco, no sé, ni siquiera se la están investigando. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en el tema de la pensión de la... Sí, pero esto puede pasar 1 año, 2 años, sí, es lo que tú dices, o sea... Hasta que nos olvidemos. Hasta que nos olvidemos. Y el abuso va a quedar ahí ad eternum. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? No, pero el gobierno había hecho cosas, lo que había nombrado la Comisión Bravo. Yo creo que había una preocupación, había una evidencia más o menos latente de que esto era una papa caliente, que había que asumirlo, pero claro, con tantos frentes abiertos y además la misma comisión nos sacó como dictámenes muy radicales, muy precisos, porque también hubo diferencias entre los comisionados, porque este es un tema tan complejo que tampoco es suma cero. Entonces, evidentemente, el gobierno dejó ahí a la Comisión Bravo, a pesar de que quien dirigió la comisión advertía que esto había que tomar medidas urgentes, este señor Bravo, y no pasaba nada, y fue la señora Lata a la cual le tenemos que agradecer que la indignación que estaba latente, porque yo creo que aquí hay una indignación que se viene arrastrando hace años. Recordemos, con la crisis subprime de 2008, en Chile hubo personas, no sé cuántas, pero un número significativo, que estaban a punto de jubilarse y no pudieron jubilarse porque tenían sus fondos en el Fondo A, que fue el que más perdió, entonces tuvieron que dilatar su jubilación. Y como tú bien dices, Pilar, este es un tema muy complejo, sistémico, que toca el mercado de trabajo por las bajas cotizaciones. Cuando hay sueldos bajos no puedes cotizar mucho. Cuando hay sueldos bajos y además estás hasta el cogote, ¿verdad?, de endeudamiento, tampoco puedes cotizar mucho. Pero por otro lado, esto también sirve de disculpa para aquellas personas que no han desarrollado una cultura de ahorro, que eso también hay que hacerlo por otro lado. 40% no cotiza en Chile. Por eso tenemos la situación de las mujeres, las lagunas previsionales, mujeres que entran y salen, en fin, todo eso hay que verlo. Esto realmente amerita a lo mejor hacer una nueva comisión, yo no lo sé. Pero espérate. Pero que se suman sectores transversales. Quedó ella de liderar una propuesta y se estuvo juntando con distintos actores. Claro. Y eso es lo que te digo, que no hemos visto más nada. Sí,
al final lo que tenemos es un 10% del aumento de las pensiones, la pensión básica asistencial. Así es, que lo que anunció... Yo ese tema, eso sí soy menos crítico del gobierno, porque creo que, como dice Vanessa Ángel, este es un tema súper complejo. Entonces yo creo que bueno que esta vez no esté tomando decisiones simplemente por lo que dijo la calle, porque quizás podríamos haber terminado modificando el sistema de pensiones rápido, volviendo a un sistema de reparto. Yo creo que eso lo ha tomado entiende que es un tema súper difícil, complejo, que requiere reflexión, y creo que además es poco lo que se hizo la ley de presupuesto, pero por lo menos creo que está bien encaminado, porque en vez de proponer cambios radicales al sistema, lo que está haciendo por lo menos es meterle más recursos a la pensión básica solidaria. En ese sentido creo que por lo menos está focalizando bien los recursos. Y la presidenta hizo un anuncio, acuérdate, Alejandro, donde ella de alguna manera rayó la cancha. ¿Con qué? Y ese rayado de cancha mucho no le gustó. Ella dijo, por lo menos al sistema de reparto, hasta donde yo entendí, le cerró la puerta. No es viable. Ella lo tiene muy claro. También señaló este porcentaje, ¿verdad?, que iría al 5%, que ahí hay toda una disputa si va a un fondo solidario. Un fondo solidario, o si hay un porcentaje que es solidario, otro es de propiedad del trabajador. En fin, habló de control social, incorporar mecanismos de control social en las instancias donde se toman decisiones en la AFP. En fin, yo creo que ella hizo un rayadito de cancha. Y salió bien del tema, yo creo que salió bien del tema. Pero no está solucionado. Salió bien no ha hecho las propuestas porque las propuestas que hay que hacer son dolorosas. Y por lo mismo, esas propuestas no las hace. Claro, porque si tú quieres aumentar el ahorro, tienes que aumentar la edad de jubilación. Y las cotizaciones. Y las cotizaciones. Claro. Súper impopular. Sí, claro. Es súper impopular. Y por eso mismo es que ella y este gobierno, en vez de tomar las medidas que había que tomar, que ya el gobierno anterior lo hemos hablado, no las tomó porque no tenía mayoría en el Congreso, sí dejó un libro blanco que se llamaba con las medidas a tomar y el diagnóstico que es igual de malo que el que estamos viendo hoy día. Este gobierno no hizo nada porque no es una prioridad, y en vez de avanzar en algún avance que mejore las pensiones hacia el futuro, lo que hizo fue patear la obligación de los independientes de cotizar. Sí, eso es cierto. Entonces eso te muestra pendiente, sí, que las prioridades eran las contrarias y que uno quiere pagar costos. Y estamos entonces hoy día en que, ¿dónde están las medidas de fondo aquí? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Porque tenemos un problema con las pensiones de los que se están jubilando ahora, pero también las vamos a tener a futuro porque el 10% de ahorro no alcanza. Y cuando solo ahorra la gente, las mujeres en promedio, que ahorran 15 años, el 10% de su sueldo, para financiar 30 años de jubilación, o sea, ni Mandrake el mago. O sea, yo creo que hay diagnósticos abundantes, sí. Ya no, esto de sacar la vuelta con diagnósticos ya no más. No más. Yo quiero pensar que quedan todavía 14, 15 meses de gobierno, quizá esto lo han dilatado, Pilar, yo estoy especulando porque tenemos las elecciones a puertas y ya las elecciones que tenemos tienen bastante pelos en la sopa para echarle más pelos a la sopa, de eso podemos hablar, ya tiene suficiente, con los procesos, los problemas internos ya del sistema de votaciones, del régimen electoral y cómo lo está manejando la autoridad o las autoridades, porque aquí hay varias, ¿verdad?, en disputa y nadie quiere asumir la responsabilidad. Y lo que se ha dicho es que la próxima campaña presidencial se va a pensionanizar. Como no sé cómo se diría. Yo creo que esperemos que sea parte del debate, lo hablábamos la semana pasada, que ojalá el debate presidencial esté focalizado justamente en los niños más vulnerables, que es el tema del Sename que conversábamos antes, el viernes pasado, y en los adultos mayores, que deberían ser como los dos focos principales. Pero yo creo que ya este tema, efectivamente, la pelota está pasando para el siguiente gobierno. Sí, yo creo que en 15 meses difícilmente vamos a tener una reforma profunda, radical. No lo hizo Piñera, 4 años. No lo hizo Michelle Bachelet en su anterior gobierno, que sí tomó las medidas de la Comisión Marcel. Sí, pero la Comisión Marcel, tú sabes que decidió no aumentar el porcentaje de cotización porque pensaron que con el APB y con la pensión básica solidaria iba a ser suficiente para no afectar el mercado del trabajo. Y resulta que ahora se dan cuenta que en realidad hay que aumentar a lo menos un 5% más las cotizaciones. Pero si ese 5%, que es la mitad, el 50% de las cotizaciones no va al fondo propio, tú vas a quedar igual como estabas. Igual de pobre en el fondo, con la misma cotización. Vamos al tema del CERVEL. ¿Qué les parece esto sí que es una teleserie por encargo, te encargo la teleserie. ¿Qué les parece en lo que vamos? El CERVEL se lava las manos, dice que es culpa del registro civil, y el registro civil dice que ahora, último despacho, la teleserie anoche dijo que en realidad de los 487.000 cambios de domicilio, ¿no es cierto?, que había detectado el CERVEL, que del domicilio electoral, solo 17.000 habían sido cambiados a locales de comunas distintas, de manera que el problema no es tan grave, son solo 17.000 las personas.
La Cámara tenía y el Senado tenían un informe de 2 consultoras donde se señalaba que habían graves problemas con los cambios de domicilio. El CERVEL lo hizo ver. Tenemos varias notificaciones al registro electoral, al registro civil, diciéndole, oye, tenemos problemas. Había detectado 7 millones y medio de cambios de domicilio y lo depuró. 7,6 millones, o sea, 7.600.000 cambios de domicilio electoral detectó el CERVEL, los depuró y llegó a 487.000. Los hizo personalmente, dicen. Y estos 487.000, bueno, ahí está la pelota de allá para acá, de acá para allá. Y finalmente la presidenta lo que dice es que uno tiene que entrar a la página web y ver dónde te toca votar y ir a votar. Sí, la verdad que yo creo que este tema del gobierno no se lo ha tomado demasiado en serio. Encuentro que es un tema gravísimo. ¿Por qué? Es muy preocupante. Además, ya vimos el nivel de abstención que hemos tenido en las últimas elecciones. Las municipales se preveía que también debían estar bajo el 40% y menos incluso. Entonces, la verdad que este es un tema de primera digamos, preocupación. Orden, y aquí no hay ningún responsable. Eso es lo increíble. Al final se han tirado la pelota de un lado para otro. Esta cuestión claramente requiere una responsabilidad política. Nuevamente, Alejandro, nuevamente. Perdona que te interrumpa, con ese que a la gente le molesta la corrupción, es que no hacen la pregunta adecuada. La gente le molesta que aquí ningún inepto caiga. Da todo lo mismo. Si tú haces esto en tu trabajo, te dan una patada por donde tú sabes. ¿Ah? ¿O no? Sí, que aquí no, aquí es un peloteo, unos por otros la casa sin barrer, y esto es una ineptitud supina. Y por tanto, con más razón la gente debería ir a votar. ¿Tendría que irse la ministra, Alejandro? ¿O hay que cortar por algún lado? ¿Por dónde se corta? O ella le pide la renuncia directamente al director del registro civil, o yo creo que ella debiera dar un paso al lado, porque esta cuestión realmente alguien tenía que subir responsabilidades. Oye, no lo dio para el Senado, me lo va a dar para esto, por favor. Es muy difícil, pero de verdad es como muy impresentable esto de la presidenta que diga métanse a la página web y vean dónde votar y no se compliquen mucho, así como no se hagan problemas, no es tan difícil. La verdad que es una respuesta de verdad muy poco seria. Yo creo que este tema de verdad es muy preocupante y yo espero ver de aquí unos días que haya algún tipo de respuestas del gobierno. Pero si, ¿qué respuesta va a haber? Si lo único que podría pasar es que esta cuestión termine judicializada. Porque si yo gano o yo pierdo por 1.000 votos o por 30 votos, como se ganó la elección en La Reina del alcalde de La Reina la vez pasada, ¿no es cierto? Que primero se dijo que estaba ganando la Maya Fernández. No, y eso fue ganó Ñuñoa. Eso es muy bueno ese caso, porque a ella se le prendieron luces amarillas al rol del CERVEL. No que lo hiciera mal el CERVEL, sino que se advertía que a futuro iban a empezar a surgir situaciones de esta naturaleza que iban a interpelar a este organismo. Por tanto, este organismo debería estar muy robustecido. Y parece que es todo lo contrario. Todo lo contrario, pero yo no le echo, fíjate que la culpa es CERVEL, porque CERVEL solo puede trabajar con los datos que le manda el registro civil. Así hemos dicho, el registro civil le manda datos donde tiene 480.000 personas mayores de 85 años, de las cuales, no sé, 50.000 tienen más de 100 años. Es una locura lo que está pasando hoy día y ellos no pueden depurar, el CERVEL no puede depurar por sí y ante sí, primero tiene que recibir el registro de que están muertos. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Seguramente esto va a terminar en los tribunales. Después de las elecciones yo voy a alegar, si a mí me ganan por 50 votos o por 1.000 votos, y hay un cambio de padrones de domicilio electoral en mi comuna que yo lo puedo atribuir, ni siquiera vamos a ver, además todo esto de las ciegas, pues. Ni siquiera vamos a ver si las personas en verdad se cambiaron o las cambió el registro civil. Fue un problema del software, se le echará la culpa al software. Ayer tuve la oportunidad de conversar un rato con José Joaquín Bruna en la tarde, estuvimos en un coloquio hablando de su libro, muy interesante el libro, además lo recomiendo, La nueva mayoría, el fin de una ilusión. Y él decía que además de todas las crisis que se hablan de confianza, legitimidad, hay una crisis de la tecnocracia, decía. Que es bien importante, de verdad, porque antes estábamos acostumbrados que hacíamos las cosas bien hechas. Uno veía las reformas como que estaban bien pensadas, los técnicos hacían bien los trabajos. Hoy día esta crisis nuevamente muestra que los técnicos no están haciendo las cosas bien. Y lo hemos visto en otro tipo de reforma, la reforma tributaria, una cuestión realmente impresentable que se haya corregido. Entonces, estamos acostumbrándonos lamentablemente a hacer las cosas muy mal. Querido Alejandro, yo no quiero empatar, pero esto viene de hace rato. Es una tendencia de deterioro del funcionamiento de instituciones. Algunos le dicen los problemas de gestión. Y yo recuerdo el gobierno pasado. Yo el gobierno pasado también tiendo a pensar, no es que lo quiera justificar, es la primera vez que está en el gobierno, tuvo problemas de cuadros en el gobierno pasado, en fin, de cuadros que tuvo al inicio se fueron, tuvo que reclutar gente del Senado, el gobierno del presidente Piñera. Sí. Pero acuérdense que no supieron hacer ni una licitación del litio, algunos dicen menos mal, pero bueno, no supieron hacer la licitación del litio, y lo que pasó en el INE, también, lo que pasó en el INE. Ahí hubo mucho ruido con el censo más importante de historia, en fin. O sea, aquí hay problemas, la CACEN,
el Casengate. O sea, ya todo lo que son cifras, tenemos problemas con todo lo que es cifra. Pero el manejo yo de creo que cifras. era de niño al lado de esto, te digo. Puede ser, puede ser. Era de niño, ahí estuvo, incendiaron Chile, pero la Comisión Internacional dijo que el censo era absolutamente válido y que tenía... Claro, es cierto. ¿Cómo se dice? Error muestral. Un error muestral, claro que estaba dentro de lo absolutamente aceptable. Lo que pasa es que son deterioros que vienen. Hay una cosa que tú sientes que es un patrón, ¿me entiendes? Entonces está ahí un decaimiento. Mira, el CERVEL era la joya de la corona. A mí me ha tocado, lo he contado en otras partes, me tocó una vez coincidir con el señor García cuando él era Nunca se le produjo ningún problema, Ricardo García. Nunca. Y me acuerdo haber estado con él en el Instituto Federal Electoral en México, paralelo, yo iba a otra cosa, un encuentro de democracia o algo así, y él estaba en reunión de los tribunales electorales. Y hablé con varios pares de él que me dijeron la admiración que sentían por el CERVEL chileno y por él en particular, porque además nuestras elecciones siempre salían impecables, en fin, y ahora estamos donde estamos, porque además, Pilar querida y Alejandro, este problema donde todos se pelotean el asunto, y estaba escuchando hoy día en la mañana, que además, qué curioso, porque la ministra de Justicia, el presidente del CERVEL y el director del Registro Civil comparten la misma militancia. Bueno, son todos demócratas cristianos. Claro, pero además esto le ha puesto a luz otros problemas que tiene el CERVEL. El problema de resguardar, no resguarda la privacidad de los votantes, hay una sospecha, los datos, el negocio de los domicilios electorales, comunas que aparecen con más electores que habitantes, o sea, hay otros problemas también allí. Entonces, bueno, no sé, yo creo que las próximas elecciones están realmente entrando en una zona bien peligrosa, porque lo que tú dices, se gana, va a haber muchas por el margen, y yo creo que por un lado el gobierno está lanzando una campaña para incentivar a la gente a votar, y yo no sé si esto incentiva o más desincentiva. Yo creo que debería incentivarnos más a votar. Hay que sacarse de encima la ineptitud, hay que sacudírsela de encima de alguna manera. Hay 41.000 personas con más de 100 años. Y hasta 144 años en este padrón electoral. Y hay 285.000 electores con 85 años o más. O sea, claramente... No, además yo creo que claramente hace un desincentivo ir a votar, porque además la gente va a decir, ¿estaré o no estaré inscrito en esta comuna? O sea, mucha gente que está acostumbrada, que mucha gente ya votando por año en el mismo colegio. De hecho, yo por lo menos he votado en las últimas 4 elecciones en el mismo lugar. ¿Te miraste? Yo revisé, sí. Ya. Sí, por lo menos a mí no me cambiaron. Y yo también, casi yo dije, soy una afortunada. Y no soy vocal de mesa tampoco. Y no los han cambiado todos, porque yo saqué pasaporte en otra comuna, donde hay menos cola en el registro civil, y no me cambiaron a esa comuna. De manera que no a todas las personas que han hecho algún trámite en otra comuna las han cambiado automáticamente, que ha sido la explicación oficial, al domicilio electoral donde sacó el carné o el pasaporte. Lo cual genera más desconfianza todavía, porque yo creo que mucha gente, yo no creo que haya sido así intencional, pero mucha gente legítimamente ha decidido esta cuestión otra vez más. Entre muy pocos están tomando este tipo de decisiones, quisieron mover gente a determinadas comunas para aumentar sus votaciones. Es razonable que la gente pueda creer que acá hubo incluso una intencionalidad. Fíjate que yo no pienso en lo pienso que es la ineptitud absoluta, pero una ineptitud que ya llega a ser dolosa, acompañada de banalidad, porque además esto que no tiene importancia. Y oye, ya hemos visto cómo la abstención orada la legitimidad de las elecciones, o sea, ¿La qué? El hecho de que la gente la abstención tan alta, o sea, tú puedes ser electa, pero si tienes de repente en una comuna mayor cantidad de gente que no votó por ti que la que votó por ti, aunque haya resultado con la mayoría, te deja un poco los pies de barro para hacer cosas, ¿verdad? Es un poco feble. Entonces, yo realmente no sé qué va a pasar. Pero eso no le pasó a Michelle Bachelet, porque finalmente, si tú estudias los datos de ella, al final ella salió electa con el 26% de los votos de los que podían votar. Sí, la menor cantidad de gente. Sin embargo, no tuvo pies de barro para las transformaciones profundas en que nos tiene metido. Uno lo que tendría que preguntarse es si con el 26%, aunque hubiera sido mayoría absoluta en la segunda vuelta y bla, 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 ¿podría uno cuestionar la legitimidad para emprender transformaciones tan profundas? Ese tema nunca estuvo sobre la mesa. No, nunca, porque además fue parte de la argumentación de la nueva mayoría para entender, para explicar la derrota del 2010, que habían perdido su capacidad transformadora porque no habían tenido mayoría en el Congreso. Por tanto, tenemos mayoría, no importa de qué calidad es esa mayoría, echamos para adelante y viene la retroexcavadora, como tú bien ahora, dices. esta crisis, este problema de participación en la política pasa en todo el mundo, no es una crisis solamente en Chile. De hecho,
hecho... Qué consuelo, Alejandro. No, lo leí en el caso de Colombia, que es bien preocupante, este famoso plebiscito del acuerdo de paz, votó menos de un 40%, un tema súper relevante. Entonces, la verdad que yo hubiese esperado una cuestión así, hubiese ido mucha más gente a votar. Entonces, la verdad que uno ve que este es un problema. Ahora, de hecho, muchos lo ven que no es un problema. No sé qué piensas tú, María Los Ángeles, que sabe más del tema, pero muchas veces se dice que justamente es parte, muestra en fondo como la estabilidad, normalidad de un país en que participa poca gente. Más bien una señal como positiva. Pero esto ya se decía en Chile cuando se empezó a ver las señales de la abstención, que esto era normal, que era signo de normalidad. Y la verdad que, bueno, no sé, yo no sé de qué signo, porque por otro lado tenemos las encuestas que tenemos de la Auditoría de la Democracia, en fin, ahora salió el Latinobarómetro, donde Chile también aparece medido, donde tenemos la falta de identificación, la desconfianza que no cesa, no sé, yo creo que lo que sí se advierte que hay un caldo de cultivo que está ahí en ebullición y que puede abrazar de repente cualquier cosa. Ahora podemos decir, Chile está inmunizado, no lo sé. Ojalá. Ahora, sí, yo solamente me gustaría poner un par de, vinculado al tema municipal, yo me pondría más otra preocupación, que es lo que pasó a propósito del cambio en las reglas del juego para el financiamiento y para las campañas, sobre todo municipales. Sí. Porque hoy día es bien preocupante lo que hicieron en el Congreso, que yo creo que fue una trampa que pocos la advirtieron. Por un lado, no limita la reelección. En esos temas no lo tocan, sigue dando vueltas. Llevan años, hay 10 proyectos dando vueltas, pero por otro lado, sí limita la posibilidad de competir. O sea, que es lo que están haciendo finalmente un juego para mantenerse en el poder ellos. Entonces, es súper preocupante. Hoy día vemos alcaldes que llevan más de 20 años. El caso, por ejemplo, no sé, en Vitacura, hay un montón de casos. Es este periodo. Claro, 6 por 4, 24. Va a completar 24 años. No puede ser. Y además, mira, incluso las mejores personas, gente muy buena, noble, obviamente que estando 5 o 6 periodos en un lugar, termina generándose ciertas malas prácticas y espacio para corrupción. Uno tiene que, yo creo que es bueno que se amorticen y las personas que saben, bueno, no estén 4 años los diputados, pero tendrían que cambiarse. 8 años de diputado y 4 de senador, 8 de senador y ya hay máximo 16 de senador. Pero cuando tú ves que todavía hay gente que está desde el año 90 y todavía empezó diputado y sigue diputado. El señor Ortiz ahí fue el que abrió la puerta y va a cerrar la puerta. Pues hoy día básicamente solamente va a ser, hoy día lo que uno termina pasando es que al final o va a tener a los mismos de siempre que van a mantenerse reelectos continuamente, o lo que está pasando en Valparaíso, finalmente van a terminar solamente con figuras como DJ Méndez, o lo que está pasando con Guille, finalmente figuras que tienen más conocimiento por televisión, o el caso de Jarcorito, exfutbolista, al final eso es lo que termina pasando. O sea, esto va a bajar más todavía el nivel de la política. A ver, vamos a una pausa, María Los Ángeles, y volvemos. Cristian Garza nos escribe por Twitter, punto de encuentro. Debería renunciar la ministra Blanco. Ya es suficiente la cadena de errores. Y la Milenka Campillay nos dice que nos tuitea: a mí me cambiaron a Estadio Nacional, pero siempre he votado en Pudahuel. Hice el reclamo a tiempo y rectificaron. No se olviden que el CERVEL dijo que había un problema y abrió, pero eso fueron 10 días porque estaba con los plazos agotados. Ponte tú, el 10 y el 21 de agosto abrió un plazo donde tú podías reclamar por la web o personalmente, por teléfono, y te rectificaban. Lo que pasa es que muy poca gente se enteró. Y Rodrigo Salvo también pregunta: ¿cuántos años lleva la Virginia Reginato en Viña o Puyol en Maipú, a propósito de los alcaldes que se eternizan en los cargos? Vamos al tema de ¿qué les pareció nuestro ministro del Interior? Que todavía nadie lo conoce, el 60% ahora sí. No lo conoce, ahora lo conoce. Y lo conocen. Es una erupción violenta y ahora... Lo conocen porque dijo que la decisión a la larga va a ser entre Lagos y Piñera, y el resto es fantasía. Y se lo querían comer ayer en el Partido Radical, y la Democracia Cristiana se lo querían comer, pidieron la renuncia y todo, porque esto era lo que dijo en una entrevista a la revista Capital. Lo negó. Después dijo que era off the record, y después cuando la revista Capital le subió el audio, donde él efectivamente está diciendo eso, se juntó con los periodistas, le dijo que, bueno, igual pensaba que él lo había dicho off the record aunque estuviera grabado, y lo reconoció y pidió perdón. Vivimos en pedidas de perdón. Sí, ya el pedir perdón tiene relevancia. Yo creo que la pedida de perdón aquella que hizo la presidenta Bachelet cuando fue el Transantiago, que fue realmente un parteaguas, porque nadie solía pedir perdón por nada, estuvo muy bien, pero ahora como se pide perdón por cualquier cosa trivial, bueno, esto no es trivial en verdad, pero ya se ha trivializado lo de pedir, porque la verdad que el pedir perdón no tiene asociado, más allá de un gesto, un costo. Ese es el punto. Nadie paga los costos de nada, nadie da un paso al costado. Eso es lo que se ve en Chile. Dime tú una autoridad que haya dicho: ¿saben qué más reconozco? Me equivoqué y pongo mi cargo a disposición. A ver, dime tú una.
Es que no, porque dice me equivoqué. ¿Te acuerdas cuando dijo también pidió perdón a Carolina Toá por el financiamiento electoral de su partido con Sokimich? Pero no hay consecuencias. Perdón, pero sigue siendo candidata. Pidió perdón, pero hizo what? Sí. Nada. No, muy impresentable. Ahora, en particular, en el caso del ministro Fernández, yo igual como que agradecí que fuera un poco más como honesto y suelto en la entrevista, porque la verdad que él es súper como institucional, él siempre habla como de gobierno. De hecho, él claramente tiene discrepancia en términos valóricos con este gobierno, pero él siempre se cuadró pese a ser Opus Dei y haber manifestado públicamente su posición contraria al aborto, etcétera. Y en este tema, primera vez que se sale como en libreto, y se salió en forma en grave, la mala. Sí. Ahora, como digo, como que igual premio su honestidad. Obviamente, como ministro Interior no puede hacer ese tipo de cosas en esa posición. No se puede dar esos lujos, esos gustitos. Y además, igual también es curioso que el ministro Urco, anterior ministro Interior, también salió respaldándolo. Él también dijo que totalmente de acuerdo con que esta es finalmente una elección presidencial entre Piñera y Lagos. Porque es completamente laguista, Burgo. Pero la democracia cristiana lo están dejando en una posición imposible, que se dan cuenta que no van a poder llevar candidatos. Así es. Y bueno, y por otro lado salió inmediatamente el senador Guillier diciendo, sería interesante saber si la presidenta Bachelet piensa lo mismo. Y claro, ella no va a decir qué es lo que piensa, obviamente que no, pero claro, quiere sacarla al ruedo, no la va a sacar al ruedo, pero claro, o sea, al ser su ministro del Interior, él piensa o especula que ella podría pensar lo mismo, no sé. A ver, tú al final del día, perdóname Pilar, perdóname Alejandro, los políticos pasan el 98% de su tiempo explicando sus dichos, que se hagan cosas. ¿Tú te das cuenta que en esto se lleva la política? ¿Quién dijo esto? El 90 y tanto % del tiempo queremos más acciones, más ejecución y menos dimes y diretes. Sí, de acuerdo. De hecho, cuando pensábamos un poco discutiendo los temas que vamos a ver hoy día, conversar hoy día en el panel acá, uno se da cuenta que al final el debate está bastante como pobre, ¿eh? Solamente estamos hablando de este tipo de dichos de él, el problema del CERVEL, pero de verdad no estamos hablando nada profundo, por anuncios en medidas concretas en el tema del Sename, preocuparnos el tema de educación, salud, pensiones, que hablabas tú recién de esos temas, no estamos hablando nada. No son titulares los diarios, no se están discutiendo, y ya todos estamos hablando finalmente de otro error más del gobierno, básicamente. Piensa tú, por ejemplo, en la desmunicipalización, que es una dentro de la reforma educativa, es un área tan importante. Yo la verdad que trato de ver, no se ve, no sale nada en la prensa, tiene muchas complejidades eso, hay muchas diferencias internas dentro de la nueva mayoría, ya la oposición, me perdonan, está tan irrelevante que ya ni cuenta, porque el problema que tenemos también en el país es que no hay oposición. Como dijo Pascuino, la calidad de una democracia no depende ni de quién gobierna, sino también depende de la calidad de la oposición. No tenemos, entonces, por último, la oposición podría estar planteando esto de la desmunicipalización, nadie lo plantea. Y claro, lo que tú dices es cierto. Chile, además, por el periodo de 4 años, está metido en un cepo. El cepo es la conversación sobre la política electoral, más la táctica que la visión de largo plazo y la estrategia. Eso es lo que realmente desaflige al país y complota contra la posibilidad de mirar una estrategia de desarrollo a largo plazo donde entre la educación, donde entre la economía, donde entren todos los sectores del país. Ahora, con la mayoría que tenemos en el Senado y en la Cámara, este país va a terminar completamente patas para arriba, porque la semana pasada fue que aprobaron la elección de los intendentes con una figura de papel y que lo hablamos, ¿no es cierto? Y que si en algún minuto le dan atribuciones a la nueva figura del intendente, vamos a tener un problema institucional, de manera que igual tenemos... Pero lo aprobaron, porque había que cumplir con el programa. Bueno, esta semana, de nuevo, el Senado aprobó, en términos generales, el proyecto que prohíbe tareas para la casa. O sea... Terreno del absurdo. ¿Qué cosa más? Yo acabo de tuitear, lo que no te entrega el criterio lo tapamos con leyes. Pero claro, entonces, pero ¿quién los puede llamar? ¿Quién les puede? Pero si hasta la ministra, que es de su coalición, porque fueron los votos de la nueva mayoría, hasta la ministra de Educación dijo que era absurdo, que no podíamos pasar de un exceso de tareas. Aquí se mete el Senado diciendo que no pueden mandar tareas para la casa. Bueno, el impulsor o uno de los impulsores o el redactor es retroexcavadora. O sea, yo no sé de qué nos extraña, claro. ¿De qué nos podemos extrañar? Ahora, entiendo que hubo parlamentario incluso oposición, para ser justo. No, algunos, ¿no? Probando esta no, porque yo escuché algunos que también enganchados al principio. 19 votos de la mayoría, 9 en contra, Chile Vamos y 2 abstenciones de la nueva mayoría. Pero concedamos, yo creo que el movimiento, la tarea sin tarea, no es solamente de Chile. Yo he visto que está bastante extendido en muchos países. Creo que en muchos casos se trata de... Pero por ley.
No, por ley una Es que ese es el ridiculez. tema. Es que yo, por ejemplo, cuando venía para acá, yo pensaba, a lo mejor tú podrías establecer, como cuando fue esto de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos, Sí. tú podrías establecer ciertos estándares mínimos y a partir de ahí, pero eso de prohibirlo, o sea, el niño que viene y le va a decir al profesor, lo voy a demandar porque usted me está poniendo tareas, o sea. Es lo voy realmente a abusar. absurdo. Ahora, Sí. detrás hay un tema también ideológico, que finalmente que va muy de la mano de la otra agenda que hay en reforma educacional, que tiene que ver con quitar autonomía a los establecimientos escolares y en general atentar con la libertad de enseñanza. ¿Ah? Piensan aquí que lo que quieren es uniformar la educación, decirles cómo hacer las clases, dónde hacerlas, y ahora además que no pueden ni siquiera disponer de tareas en las casas. Pero ¿no? te diría, Alejandro, yo creo que el movimiento no creo que vaya No mucho el movimiento, por ahí. pero O sí sea, los es pata, parlamentarios o sea, que están, claro, los les parlamentarios sirve, lo toman como exactamente, les un sirve. señuelo, pero Sí. yo Porque creo es que el el movimiento, control. porque yo conozco personas que, o las he visto por Twitter, son personas que están en una posición más que tiene que ver con una mirada de sociedad, la ética del cuidado, que los niños también tengan tiempo para ser niños. Sí, yo creo que ellos tienen un punto importante. O sea, el otro día escuchaba también, entrevistaban en alguna parte a una psicóloga o alguien así, que decía que Chile tiene la segunda tasa más alta del mundo de suicidio infanto-juvenil, después de Corea. No espero estar siendo rigurosa, eso lo escuché Sí, en la sí, radio. así Ahora, fue. esto del Eso suicidio salió. puede deberse a muchos motivos, no solamente porque te atiborran a tareas, pero es cierto que ahí hay un tema como de exigencias sobredimensionadas. Ahora, voy a decir una cosa atroz. En el caso de Corea, bueno, mira dónde están ellos en materia educativa. No sé si es la Corea del Norte. Ah, la No, es Corea del Sur, sí, Corea sí. del Sur, que es un Sí, país. sí, sí. Entonces, yo creo que el movimiento tiene un punto y forma parte también de un movimiento más global, de esto de calidad de vida, de slow down, ¿verdad? Recuperar un poco el sentido del tiempo, el sentido de las cosas. Creo que viene mucho también de la mano de lo que fue la crisis financiera internacional. Yo creo que hay algo ahí. Ahora, que haya políticos que tomen esto. No, tienen un buen punto ellos, pero también por lo mismo hay que defender la libertad de enseñanza, porque existen colegios que tienen distintas formas, por ejemplo los colegios Montessori, etcétera, que de hecho que han ganado bastante adeptos y que la gente cada vez los mira con mejores ojos. De hecho, a mí en particular me gustan mucho y creo que hubiese sido un niño mucho más feliz en un colegio así. Pero por eso, importante preservar la libertad de enseñanza. Ojalá que hayan colegios donde efectivamente no tengan tareas, donde tengan más tiempo para estar con los niños, con la familia, Pero jugar. puede que alguna lo vez que no, tengan que claro, pero lo hacer que no puede pasar es que lo impongan a 12.000 colegios que están en Chile. Por ley. Eso es absurdo. Oye, Rodrigo González dice que el ministro del Interior luego de la declaración de Capital se asustó por petición de renuncia y pidió un perdón irrelevante. Y Guillermo Morales le dice a la María Los Ángeles que la Camila Rojita te manda un recado. ¿Qué me dice la Que Cam? te tienes que cambiar de nombre porque estamos en un estado laico. Jaja. María ya, Los listo. Ángeles. Ya. ¿Ah? Bueno, le digo a nuestro auditor que tengo un tercer nombre, Silvia. Ya, la Silvia. Tenía la un Silvia recurso Fernández. Y la Patricia Castro nos dice que según el CERVEL hay muchos domicilios que registran más de 2.000 personas viviendo en la misma casa. Según ella, hay un fraude electoral en ciernes. Solamente una pregunta respecto al tema CERVEL para no alargarnos, pero ¿por qué simplemente no volvieron, no tomaron toda esa lista de gente y la volvieron nomás a los domicilios que estaban antes? Porque entre medio, ¿No era porque ya razonable? deben haber perdido el domicilio original, pues si no es que dice que lo hicieron por no tienen registro. automático, Porque lo razonable era eso, con pues, problemas ya, de retrotraer software. todo. No les debe haber quedado el registro de dónde venían. No, si esto es muy del dato. loco, es muy loco. Bueno, si seguimos con un Estado funcionando así... Bueno, el registro nos vamos a civil, encontrar que de registro repente- civil hace rato que viene haciendo agua. Acuérdense de aquella época, yo no sé, fue en el anterior gobierno de la presidenta huelga? Bachelet, el problema del software, unas compras de unos software. El registro civil llegó a ser dentro del aparato público. Yo me acuerdo hace años unas ferias que se hacían ahí en la Plaza de la Constitución, que era como de la modernización del Estado, los servicios que mejor ranqueaban. Un ejemplo. En la época que estuvo Berta Belmar, mira, ya estoy hablando casi de la prehistoria de la transición. Bueno, y era un ejemplo para todos. Incluso me acuerdo que ella había incorporado el tema como jardín infantil para los funcionarios, en fin, una cosa. Y ahora el registro civil, ¿dónde está? ¿Dónde está? O hacen huelga o nos enteramos de ello por los problemas que tienen. ¿Ah? Por eso que nunca hay que dar nada por Por las sentado. licitaciones Siempre o- tienes que estar mejorando la gestión, mejorando los procesos. O sea, llegan, alcanza cierto ranking. Pero lo mismo pasa con el CERVEL. El CERVEL tenía una fama en América Latina que para qué te digo, ¿ah? Sí. Impresionante. Y Pero ahora... aquí, pero aquí es donde falta liderazgo, te fijas aquí, porque alguien debiera como calmar a la opinión pública, dimensionar esto. Pero lo que tenemos son los servicios públicos enfrentados entre ellos. La ministra echándole la culpa al CERVEL porque de esa manera es un organismo autónomo y se lava las manos, la ministra de Justicia. Entonces, ¿dónde está como? Ni siquiera hay una responsabilidad política del gobierno que te por último que te diga qué va a pasar si aquí hay problemas, por ejemplo, en los resultados. Por el número de personas, porque se ganan las elecciones por muy poco,
y hay mucho cambio de padrón electoral de domicilio. Así que, No tenemos límites. Requiere esta cuestión además una reforma del Estado mucho más profunda. Esta cuestión no puede ser lo que decían ustedes recién, que esto estaba cuoteado por unos DC, no sé qué. Este tipo de servicios son estrictamente técnicos. El registro civil tiene que ser un ingeniero experto, ojalá se pague un muy buen sueldo, compitan los mejores en Chile por ser los directores de servicios, y no una cuestión simplemente una amistad, una cercanía política del ministro, del presidente. Ahora va a ser por alta dirección pública. Sí, pero lamentablemente al final esa alta dirección pública termina siempre habiendo cargos provisorios que duran 2 años. Se acabó eso. Sí, pero el consejo va a seguir primando la lógica binominal, el cuoteo. En el CERVEL, dices tú. En el CERVEL. No, yo no creo que el consejo, los integrantes del consejo pasen por alta dirección pública. Lo que estará por alta dirección pública es el director ejecutivo y otros directores. No, y lo que uno ve que todos estos directores, o sea, lo que pasó al final con el sistema de EP hasta ahora, hay una reforma, eso sí, es que más que de lo hacen más técnica, por lo menos exigía un mejor estándar. O sea, no podía poner que ellos tan malos. Sí, necesitaba un currículum decente, pero al final si uno mira, todos tenían afinidad política. Y eso de todos los gobiernos que han estado bajo el sistema de EP, uno miraba los cargos y todos eran cercanos al gobierno de turno. Por lo tanto, al final no se logró el objetivo realmente deseado. Pero tú miras, perdón, en Europa, ministros, no voy a poner el caso de Alemania, que tienen que renunciar porque han plagiado un párrafo de su tesis. O sea, tú ves la diferencia, ¿me entiendes? O sea, no hay por dónde. Y aquí una cosa que está poniendo en juego la legitimidad de los resultados electorales, que es lo mínimo minimorum, una democracia en la que la democracia electoral funcione, estemos en esta situación. La verdad que yo creo que algo pasa en algún lado, que no le están tomando el peso al asunto. La Milenka Campillay dice que lo que hay que hacer es terminar con la jornada escolar completa. La JEC no sirve, tenemos niños mal alimentados y cansados. Bueno, vamos a una pausa. Ya volvemos. Bueno, antes de ayer formalizaron a personeros del PPD por financiamiento ilegal con Soquimich. Luis Mate, que era el tesorero, al ex jefe de Administración y Finanzas, Sergio Ortega, quedó pendiente porque estaba enfermo, y Patricio Rodrigo, director ejecutivo de la Fundación Chile Ambiente. Todo esto son 10 facturas que en el fondo las emitió Chile Ambiente, pero a petición del PPD, y las pagó Soquimich. Siempre llegamos a Soquimich Salar. Esto fue en la época en que lo presidía Carolina Toá, y por supuesto que ahí está la pelea si Carolina Toá sabía o no sabía. Unos dicen que sabía, y Sergio Ortega dice que sabía, y Luis Mate dice que no sabía que estaban siendo financiados por Soquimich, a pesar de que ella había volado con Tese al Salar en avión privado. Pero había sido un viaje turístico, no había sido un viaje digo yo. Pero además allá, al final, si sabía o no sabía, ella debería haber sabido, por lo tanto igual la responsabilidad existe igual, pues si el presidente del partido tiene que saber de dónde está llegando la plata. Entonces al final... Bueno, me está muy enojado con eso porque dicen que a él no le creen, que él no sabía cómo se financiaba el partido. Lo van a formalizar el próximo miércoles. En cambio, en el caso del PPD, a la Carolina Toá sí le creen. Pero sí que hay un cambio con impuestos internos, ¿no? Porque impuestos internos no se creyó en el caso solo se creyó en el caso de Chile Ambiente. Estaba indignado cuando también la Fiscalía formalizó a Luis Mate, ex tesorero, porque no se quería meter ex profeso con el tesorero del PPD, impuestos internos. Y la Fiscalía alegó que sí, y Impuestos Internos le dijo, nosotros no nos querellamos, y fue una querella nominativa contra Patricio Rodrigo. ¿Se llama? Patricio Rodrigo. Nominativa, y no amplia contra quienes resulte responsable. Y ese mismo tema lo vamos a tener la próxima semana de nuevo con el caso de Meo. En el caso de Meo. Que hay un doble estándar en el caso. Yo te escucho contar toda esta historia, digo, las personas que no están más cercanas a estos temas, en verdad, ¿cómo no van a desconfiar de todo de la clase política, de las empresas? ¿Cómo querés que vayan a votar? Si tú escucháis toda esta cuestión, Soquimich, los políticos de todos los sectores mal financiados, al final, obviamente hay una desconfianza gigante. Yo no sé, si yo no estuviera más metido en estos temas y me interesaba lo público, probablemente tampoco iría a votar, y también tendría... Sí, porque tienes un gusto adquirido. Exactamente, claro. Ya tengo como ese problema, que tengo esa responsabilidad, pero la verdad que te escucho contar todo esto, y además es como ya es normal. Esta cuestión ni siquiera es titular de los diarios. ¿Te fijas que el tema... Pero hoy día salió también a la palestra Guajandinas. Sale como noticia chiquitita abajo, porque ya como uno más... están investigando. Eso es lo peor, que como que nos acostumbramos ya a este tipo de cuestiones. O sea, ya como que es parte como de las noticias del día a día, como hoy día cuál formalizaron, básicamente. El tema Cabal lo mismo, el tema Cabal ya como que aparece en las noticias ahí en el C20 allá escondida. Entonces la verdad que no, y están pidiendo cerrar el sobreimiento del caso. El hijo de la presidenta con su esposa por un error de un juez. Sí. Pero o sea, el resquicio es ese. Vamos a ver si les resulta. Yo creo que no les va a resultar cerrar el caso.
Ahora, yo creo que formalismo. Pero igual aquí hay una medida de arbitrariedad increíble, porque como es claro que se financiaban con todas las empresas y todos, y sobre todo lo que le pasó a la nueva mayoría, que como perdió el poder y dejó de tener, lo que le pasó al PPD, por ejemplo. El PPD antes podía financiarse con los aportes que de los ministros, de toda la gente que tenía trabajando en el gobierno. Perdieron el poder y ellos se lo relataron a los fiscales y necesitaron plata. Y fueron a las empresas, estaban todas, y la Michelle Bachelet recibió más que nadie recibió plata de las empresas, era cuestión de acuérdense la campaña. Sí, y entonces aquí el tema es con quién se va a meter el Servicio de Impuestos Internos, y ya estamos viendo con quién no se quiere meter. Se ha metido solo con un grupo, el de Penta y el de Soquimich Salar, que se tuvo que meter obligadamente. Sí, porque igual también el Servicio de Impuestos Internos tiene que jugar un poco a un cierto empate, entonces va viendo con quiénes va. Por esto ese señor Mate dijo, bueno, ya tienen un mate, dijo así de manera, digamos, irrisoria, con sorna. Y para que se deje joder la UDI, dijo. Claro, es el empate, pero, claro, y aquí vamos al punto de la situación financiera de los partidos, porque claro, esto es inversamente proporciona la capacidad financiera que tenían los partidos. El PPD es un partido de origen reciente, surge a fines de los 90, un partido instrumental y un partido que, como es tan nuevito, pues no recibió el rebalse, ¿verdad?, de la restitución, de la devolución de los bienes que les habían sido usurpados a los partidos más tradicionales durante el régimen militar. Entonces, claro, tú ves de repente que puede haber algún personero del PS implicado en este asunto, como el caso de Rossi, pero es muy focalizado. Claro. No es algo sistémico al interior del partido. Exactamente. La DC también, la DC puede ser un caso muy concreto, aunque está el caso de Giaconi, que era el tesorero de la campaña del expresidente Frey, acuérdate, también aparece vinculado, parece que Aguas Andinas. Sí. O sea, yo ya me pierdo, aquí hay que hacer una infografía. Pero claro, los partidos que tienen espaldas financieras, porque son partidos antiguos, históricos, tradicionales, que tenían bienes que fueron conculcados durante la dictadura, tuvieron, a través de esta ley de restitución... Tiene mucha plata, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Por eso, entonces no tienen que recurrir, y algunos lo han sabido administrar muy bien, como es el caso del Partido Socialista, que con la restitución, hasta donde yo he leído en la prensa, crearon incluso un endowment fund. Entonces ellos no tienen problema. No. Pero claro, estos partidos más nuevos, el caso ahora del tiene PPD, financiamiento público, además. Además, pero te estoy diciendo, tenían ellos espaldas para soportar campañas. Acuérdate, cuando la presidenta Bachelet pide un préstamo, ¿quién lo pide? El Partido Socialista. Claro. O sea, tú tienes que dar un aval. Eso es lo que yo leí en la prensa. Y el aval fue su partido. Partido Socialista. Claro. Ya tenemos que ir, me dice Alejandro Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a María ustedes, Los Ángeles. que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana y que descansen. Sí, que vienen las elecciones la otra semana. En Agricultura fue Punto de Encuentro.